Amada iglesia, buen día. Es hermoso poder congregarnos en esta mañana, poder alabar al Señor, poder exteriorizar lo que el Espíritu Santo pone para que le expresemos a Él. Alguien definió en pocas palabras el concepto profundo de la adoración. Y la adoración es expresarle a Dios lo que Él es. Y eso es algo maravilloso. Solo lo puede hacer alguien que le conoce. Por eso la adoración es una de las evidencias indiscutibles del nuevo nacimiento. Porque quien no nació de nuevo no conoce a Dios, y porque quien no le conoce tampoco le puede decir quién es Él. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 8 al 12. Y vamos a continuar esta parte del estudio de Hebreos que hemos titulado El secreto de vivir por fe. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, del 8 al 12. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí nomás leemos en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver tres aspectos del secreto de vivir por fe. La fe de Abraham es la fe que nos lleva a la obediencia. Y tenemos tres divisiones en el párrafo, del cual surgen los 3 puntos del sermón. El primero de ellos se encuentra en el versículo 8 y te invito a que lo repases. El versículo 8 nos entrega el peregrinar de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
El segundo punto del sermón es la paciencia de la fe. Y se encuentra en el versículo 9 y 10, y te voy a invitar a que lo revises. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El tercer punto del sermón es el poder de la fe y se encuentran en los versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bien, mis amados, en esta mañana entonces continuamos el estudio del secreto de vivir por fe. Debemos recordar que el vínculo del párrafo con el contexto cercano del libro es que el Espíritu de Dios, a través del escritor, está llamando a los hebreos indecisos a que confíen en Jesús. Son los habituados a estar en el ambiente placentero de los verdaderos. Se encuentran entre medio de ellos. Y como es propio y obvio, todo ambiente afectado por la gracia de Dios hace bien. Sin significar eso que todos los que estén en ese ambiente sean de Dios. Al conocer el Señor la realidad del pueblo allí, muchos estaban pacientes en el disfrute del ambiente que provoca la presencia de Dios, el obrar de su gracia, el dinamismo activo del poder del Espíritu Santo que muestra Jesús. Todos ellos entraban al vergel espiritual y se complacían en los cánticos y se complacían en los mensajes y se complacían en el ambiente, pero se mantenían en la incredulidad. El llamado del Señor es a creer en Jesús de verdad. Y la manera en la que el escritor les está mostrando la diferencia entre estar y ser es la evidencia de la vida. Es por eso que cuando llegamos al capítulo 11, el escritor habla de la fe no como un estado de creencia, porque esa fe la tiene cualquiera. Santiago mismo habla de esa fe, la fe habitual, la fe del mundo, la fe de la gente, la fe del que cree que San Martín cruzó los Andes, la fe del que cree en algún acontecimiento histórico y lo asevera con carne y uña cuando el evento histórico ocurrió hace 400 años y esa persona que lo asevera ni siquiera estaba en planes de existir. Pero lo asevera, ¿por qué? Porque lo cree. Pero te voy a decir algo, esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que otorga el Espíritu de Dios. Esa no es la fe que viene en el paquete de la gracia que solo se abre en el corazón de aquellos que el Espíritu Santo despierta. La fe del mundo, la fe que tiene la gente, es la misma fe que tienen los demonios.
Los demonios creen en Dios. Los demonios tiemblan a Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. No obstante, no tienen arrepentimiento, no tienen bondad, no tienen piedad, no tienen amor, no tienen fidelidad, no tienen esperanza, solo tienen pecado permanente y maldad. Sin embargo, están llenos de fe. Saben quién es Dios, lo conocen, lo han oído, estuvieron juntos antes de ser demonios. Cuando fueron ángeles antes de la caída, estuvieron frente a su trono, le escucharon, lo vieron, lo conocen, pero no creen con la fe que salva, porque Dios no los ha salvado. Creen con la fe propia de los que ven para creer. Esa es la fe de los demonios de la cual habla Santiago. Y es la que muchas personas tienen. Es la fe humana, no la que el Espíritu otorga por gracia al que Él llama para creer en Jesús. Y lo que el escritor está haciendo es esto, es llamar al auditorio a que verdaderamente se arrepientan de sus pecados y que verdaderamente confíen en Jesús como el Redentor, como el Salvador, de que tengan absoluta confianza en que la obra que Él efectuó en la cruz es el pago completo de la deuda y es el vínculo que nos une nuevamente al Padre en amistad. Por eso es que la palabra dice en San Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No dice eso San Juan 14:6. Estoy citando San Juan 11:25. San Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero lo que quise decir, que mi mente confundió, es San Juan 14:6, que la palabra dice claramente, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo que quiero decir es que la fe en Jesús es justamente el recorrido del camino que nos vuelve al Padre. Es lo que no vivieron ellos. Cuando el escritor tiene que exhortarlos al arrepentimiento y a que entiendan la diferencia entre estar en medio de los que son sin serlo y que están caminando en la cornisa de la perdición, cuando se están relajando como creyendo que van al cielo, Él les dice, miren la vida que provoca la fe verdadera. Y cuando Él los lleva a la vida que provoca la fe verdadera, les presenta la actitud de Abel. Y les dice, miren, Abel no fue un ser humano que creyó con la fe de los demonios. Abel no solamente recibió el evangelio predicado por sus padres y creyó en Jesús, Abel mostró que él confía que se derramará sangre por su perdón. Abel adoró a Dios matando un animal. Miren a Enoc, les dice. Él les dice, la fe verdadera, la fe que salva es la que te lleva a adorar a Dios. Los lleva a ver a Enoc. Y les dice, él caminó con Dios, él no vio muerte, fue traspuesto, hubo un premio por su vida de comunión. Les lleva a ver que la vida del que tiene fe se manifiesta en un obrar piadoso, en estar diariamente dependiendo de la guía de Dios. Es estar diariamente bajo el control soberano del Creador, sin resistirnos pecaminosamente a su dominio sobre nuestra vida. Eso vivió Enoc. Esa es la fe que salva. Él los lleva de la mano a observar la fe de Noé. Y Noé es que estuvo advertido por Dios de cosas que no veía. Y no se quedó con que era el cristiano, el que creía que había de venir un Mesías, el predicador de ese siglo. Noé
estuvo más de un siglo sudando, lastimándose las manos, aserrando madera, siguiendo un plano que se lo dictó un arquitecto celestial, sin la ayuda de su familia, sin el consentimiento del gobierno, sin el apoyo de los contemporáneos, hizo un barco solo porque tuvo fe. Es la fe del esfuerzo total, es la fe de la obediencia. Pero cuando Él los quiere llevar al clímax de la fe, los pone frente al Padre de la fe. Los ubica frente a Abraham, porque como el profeta dice claramente, Israel fue cortado, fue sacado de esa cantera. Abraham es justamente la materia prima de Israel. Y no hay un ejemplo más claro de la fe que salva que la fe de Abraham. Así como los viene llevando a observar los personajes en los cuales se pudo ver alguno de los beneficios y de las virtudes de la vida de fe, los pone frente a Abraham, en donde se puede observar todo el abanico del accionar por fe. Y el primero de ellos es el primer punto del sermón. El versículo 8 que te invito a que repases conmigo es el siguiente. Él los lleva a observar la vida de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nos vamos a situar en este primer punto del sermón. En primer lugar, los pone frente a una persona que recibe el impacto del llamado. Abraham fue llamado. A Abraham no se le ocurrió por su cuenta dejar su tierra. Abraham era una persona normal. Vivía en el pecado. Era un impío, idólatra, malo, como cualquier mortal. Pero no, ¿cómo puede ser eso? Josué 24:2. Por favor, anda a léelo. Josué 24:2. Cuando Josué está de cara viendo a Jericó con el pueblo para guiarlo a tomar la tierra, al borde de la etapa de la conquista del pueblo de Israel, él dice estas palabras. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Era una familia más que adoraba a los dioses con minúscula. Era una familia más inclinada al animismo satánico del cual está invadido la tierra. Pero fíjense en lo que dice aquí en Josué. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Ese es el llamado, amado. Él lo tomó. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Estamos en un dicho de Josué, si seguimos la historia de Abraham,
1800 antes de Cristo, el llamado de Abraham. 1447 es la salida de Moisés de la esclavitud de Egipto. Esta escritura está refiriéndose a un suceso de más de 400 años de antigüedad. ¿Se dan cuenta? Josué habla 400 años después de lo que ocurrió con el llamado de Abraham, al mínimo 400 años. Es más. Y él está diciendo lo que pasó. Yo lo llamé y por eso lo ve como un pasado el hecho de que lo traje por la tierra de Canaán y que aumenté la descendencia y le di a Isaac. Y es justamente eso que está resumido desde una visión de 400 años adelante, lo que Hebreos dice. Cuando él fue llamado y cuando el Señor lo sacó a que caminara para ir a Canaán, y él no sabía que iba a Canaán. Pero el punto importante aquí es que la fe de un verdadero es la fe comunicada en un llamado. Y esa fe es la fe que otorga el Espíritu de Dios cuando llama. Él está diciendo claramente que Abraham vivía en un estado natural de impiedad y que vivía adorando a los dioses paganos como cualquier otra familia pagana. Sin embargo, él lo llama, él provoca en Abraham por el poder del Espíritu Santo regeneración. El Espíritu de Dios transforma a Abraham, Dios se le hace presente. Ese llamado en la antigüedad era un llamado de comunicación muy posiblemente audible, como vemos que el Señor se manifestaba en esos tiempos con ellos, y Él es un escogido por gracia, usado por Dios como el cimiento, la piedra, la cantera de la cual sale Israel. De allí se saca Israel, del llamado de Abraham. Sin embargo, noten ustedes que él, siendo un llamado por el poder del Espíritu de Dios, regenerado, no reacciona como un impío. No es el hombre que comienza a adorar a un Dios distinto que lo habló y que se mostró. Es distinto al ídolo que yo estoy acostumbrado a ir a inclinarme, que es de piedra, de madera o de oro. Ahora me habló una voz que yo no vi quién era, pero me habló esa voz. Entonces yo voy a empezar a postrarme ante esa voz. Y me quedo acá en mi tierra, sigo haciendo plata, criando animales, amontonando oro, teniendo un buen vestido. Y me postro ante ese Dios y todo está bien. Ahora yo ya cambié de adoración. Estoy adorando a otro Dios. Ese quizás sería el concepto humano de la fe. Sin embargo, no le dijo eso. Dios le dijo, la forma en que vos me vas a adorar es obedeciéndome. Desarraiga toda tu tienda. No te quiero acá. No te quiero acá. Pero Señor, las horas de trabajo, de sacrificio, de tiempo, de esfuerzo, no te quiero acá. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La fe, mi amado, no es la relación religiosa de la estructura, del acto religioso, de una supuesta oración, de un supuesto ejercicio espiritual. La fe es acción. Es acción. El peregrinar de la fe es nuestro primer punto. En primer lugar, es el llamado lo que comunica la fe verdadera y es la respuesta del que ha sido llamado lo que confirma que es un verdadero. Y es eso lo que le está diciendo el escritor a los hebreos. ¿Cuál es la diferencia entre los que están dentro de un mismo espacio geográfico donde Dios obra? La vida. La vida. Si vas a ver la diferencia en el lugar que los contiene, son iguales.
Si vas a ver la diferencia en las canciones que cantan, son iguales. Si van a ver la diferencia en la ropa que traen, es similar. En nuestro tiempo, en los autos que vienen, andan por ahí. Pero el escritor les dice, crean en Jesús, miren a Abraham. Ustedes no salen, él salió. El peregrinar de la fe. ¿En dónde se estaban anclados ellos? Ellos estaban anclados en su confianza en la ley. Su fe estaba puesta en la estructura legal de Moisés. Se mantenían arraigados a las costumbres de la vieja vida. La ley era para ellos el móvil del trato con Dios. Eran legalistas. Pero el Señor por boca del escritor les dice, miren el peregrinar de Abraham. Abraham cuando fue llamado por Dios a desarraigarse de su lugar y a caminar echado sobre él, confiando plenamente en él. No sabía cuál era su próximo paraje, no sabía cuál iba a ser el alimento que tendría en el camino, no sabía cuál iba a ser su provisión, no sabía ni siquiera dónde debía llegar. Sin embargo, él fue llamado, él fue salvo, él tuvo fe. ¿Y cómo reacciona un hijo de Dios por la fe? Un hijo de Dios que tiene la fe que salva, peregrina desde la impiedad a la santidad. Peregrina desde el mundo a la comunión. Peregrina desde el pecado a la pureza. Transita el camino en Dios, echado en Dios, confiando en Dios, amando a Dios. Es por eso que la palabra claramente nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Hay un peregrinar al cual el escritor les está llamando a ellos. Desarraiguen la confianza en la ley, dejen de confiar en su moral, dejen de confiar en ustedes mismos, dejen de confiar en sus personas, abracen a Jesús. Y el llamado del Señor en esta mañana para la iglesia es: desarraíguense del mundo, desarraíguense del amor por lo material. El llamado del Señor es a poner la mirada en Él. Es este el viaje que no nos animamos a dar. Es el viaje que ellos no se animaban a emprender. Y estamos siendo llamados como iglesia al peregrinar de la fe. La fe se manifiesta en este viaje emprendido, en donde posterior al llamado hemos sido sacados del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas en donde estábamos era el reino en donde solo vivíamos para satisfacer nuestros deseos personales, en donde solo vivíamos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Somos llamados a la fe de Abraham. La fe de Abraham es el Abraham que peregrina de la vieja vida a la nueva vida sin quedarse anclado en el medio. Y es más, es el peregrinar que todo creyente debe vivir en la iglesia hoy. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido trasladados de un reino en donde se vivía de manera normal y a gusto el pecado, pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo,
Fuimos sacados del mundo como nuestro patrón de conducta y de vida. Somos trasladados y estamos en un peregrinar hacia una contracultura que muestra el cielo en la tierra. Somos trasladados desde la oscuridad a la luz y somos llamados a peregrinar con el faro encendido, a vestirnos como hijos de luz. Quiero cerrar este primer punto con esta reflexión. ¿Estás caminando? La fe de Abraham es tu fe. ¿Estás caminando hacia el cielo? Juan escribe tan tiernamente como un pastor que ama a sus ovejas. Y él les dice, el que tiene esta esperanza en él, la fe de Abraham. El que mira el cielo tan real, como la casa a la cual entra, tan real como la pared que toca, tan real como lo tangible que está cerca de tus manos. El que vive el cielo tan real, a pesar de que todavía no ha llegado, ese es el que se purifica a sí mismo. Eso es el peregrinar de Abraham. Eso es lo que ellos no tenían. Seguían arraigados al mundo. ¿Cómo podemos entender la escritura de Santiago cuando nos dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el centro de ataque, la estrategia de ataque de Satanás en el Edén es la misma que copia Santiago para mostrarnos que estos son los patrones de los que viven en el reino de la impiedad. Pero hemos sido llamados a peregrinar, estamos en camino a la gloria. Fuimos desarraigados de la antigua vida. Vamos camino al cielo eterno, al reino establecido. El punto es, ¿estás caminando? ¿Qué significa estar caminando? Estar caminando es verdaderamente ser maduros en no desear el mal. No, pastor, eso no es. Bueno, ¿quién dice? No, es no hacer el mal. Bueno, en cierta medida, está bien, no lo debes hacer. Pero ¿vos sabés que el Señor no mira lo que mira el hombre? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Entonces peregrinar es no hacer lo malo. Y bueno, ponete una meta estructural de no hacer esto, no hacer lo otro, y serás un perfecto legalista. Tu corazón será una olla a presión que ama lo malo con un exterior puro y blanco como el de los fariseos, bien pintado de blanco. El peregrinar de Abraham no es el peregrinar del que se pintó por fuera, es el peregrinar del que ama al Señor por dentro. Por eso se fue. Por eso se fue. Se fue de la tierra, dejó el esfuerzo, no le importó el mundo. La fe verdadera es como un embudo que te separa de la tierra y en el momento del llamado, el llamado efectivo, eficaz, el llamado al arrepentimiento, es como cuando se desarraiga una planta. Lo voy a graficar con un suceso que me ocurrió en la vida. En mis épocas de purrete, yo fui chofer
de bulldozer, de máquinas orugas. No me voy a poner a dar una clase de esto. Creo que conocen lo que es una topadora con una cremallera. Eso hacía yo a mis 18 años. Manejaba una International Harvester muy grande y mi tarea era desarraigar árboles porque le abríamos caminos a una empresa petrolera. Amoco, me acuerdo. Así se llamaba. Y le abríamos caminos en los montes densos de la Argentina a esta empresa. Y yo trabajaba conduciendo un bulldozer. Y yo recuerdo que cuando arrimaba la pala de la máquina a plantas muy grandes, por decirte paraísos de muchos años, porque trabajábamos en montes muy viejos, y en los montes viejos, en el medio del monte, hay plantas muy viejas que tienen raíces muy gruesas, porque ahí nadie entra, nadie toca eso, ¿entienden? Solo se entraba con las máquinas. Ahí conocí toda clase de víboras y toda clase de animales, buenos y malos. Pero como estaba arriba del bulldozer, no había problema. El punto era cuando nos arrimábamos a la planta. Yo recuerdo que arrimaba la máquina a la planta, ya tenía la técnica, me la habían enseñado. La planta tenía una púa, esa púa se metía bajo la raíz del árbol, aceleraba el motor, un motor gigante, más de 1500 HP transmitía hacia la pala, y cuando tiraba la palanca y la pala se levantaba, yo sentía el cimbrón, cómo comenzaban a cortarse las raíces. Tum, 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 y la planta caía. Con un desembrague. Arrancaba con esa máquina una planta como cuando usted corta un yuyo del campo. Quizás una planta de más de 100 años. El llamado de Dios al creyente es el bulldozer que le mete la uña abajo a la planta y le corta las raíces del mundo y de la vieja vida. Lo saca de la tierra en dirección al cielo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Nosotros tenemos una meta clara. Salimos desde la tierra, amando al mundo, amando el pecado, amando la impiedad, amando la transgresión, amando la maldad, pero vamos camino a la gloria. Somos llamados como iglesia a dejar de amar al mundo. Y el punto no es todo lo que tú tienes que dejar de hacer, es lo que tienes que dejar de amar. Es lo que tienes que dejar de amar. Cuando tú lo dejes de amar, entonces el Señor quedará satisfecho porque lo dejas de hacer. Pero si tú lo dejas de hacer amándolo, el Señor te sigue llamando. El secreto del peregrinaje no es ser legalistas, es ser piadosos. Y el único camino para caminar esa piedad es Jesús. Es el milagro del cambio que le provoca a la persona llamada tener al Espíritu de Dios, al Hijo de Dios, reinando dentro. En segundo lugar, la paciencia de la fe. 9 y 10 dice así:
Hebreos capítulo 11. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra conecta el peregrinar de la fe con la paciencia de la fe. Abraham fue llamado y él salió sin saber a dónde iba. Y a pesar de que vivió en la tierra que sus hijos, en el sentido de las generaciones futuras, a más de 450 años desde su peregrinar, aquella generación, la que iba a venir, heredaría la tierra. Sin embargo, él estuvo circundando y andando en la tierra prometida, pero él personalmente nunca supo que esa era su tierra. Lo supieron sus hijos. Y es este el punto que toca aquí el escritor. Vean la fe salvadora como es. No solo es la fe del que se desarraiga de verdad, no solo es la fe del que deja de amar lo que antes amaba, no solo es la fe que provoca el peregrinar verdadero, el traslado desde un reino al otro de manera práctica, es la fe del que es paciente, desde que sale del punto de salida hasta el punto de llegada, a donde no sabe a dónde va. Es la fe del que está allí, nunca codiciando esa tierra. Noten ustedes, lo podemos graficar de esta manera. Señor, pero qué linda que es la tierra que me haces transitar. La verdad, Señor, a mí no me importa dónde me llevas. Yo me quiero quedar acá. Eso sería lo primero que diríamos. Imagínate, le dice, salí, no te digo dónde vas, y empezás a caminar. Y cuando empezás a andar y andar años y años, porque le llevó la vida, la Biblia lo dice, pasó por muchos lugares bellos. El lugar bello para el antiguo era el que producía leche y miel, a donde se podían criar los animales, donde había agua, los recursos naturales, ¿me entienden? No había viveros electrónicos, tampoco había equipos de riego, no existían. Dependían plenamente de lo que el Señor daba como gracia en cada espacio geográfico. No podían decir lo mismo de un pedregal, de un desierto, en donde no hay agua. Sin embargo, él pasó por esos lugares, por los lugares de la tierra donde fluye leche y miel, la cual el Señor les dijo 4 generaciones o más generaciones después que es la tierra que les daba. Pero Abraham no se lo dijo, sin embargo lo paseó por allí. El punto es el siguiente: los ojos de Abraham nunca se dejaron llevar por la hermosura de la tierra. El corazón de Abraham siempre tuvo puestos los ojos en el cielo. Esa es la paciencia de la fe verdadera. Abraham pasó por la tierra donde fluye leche y miel, pero nunca la amó. Por eso es que la palabra dice: lo siguiente, por la fe habitó. Él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esto es muy lindo, pero esta no es mi meta. Cuando a Abraham se le arrimó Dios y lo llamó, el Señor le confirmó a Abraham la gloria del cielo. ¿Saben por qué? Porque el solo contacto de Dios ya nos abre el panorama de la vida eterna. Y cuando hay un salvo verdadero, el impacto que provoca la hermosura del llamado hace
que el vergel más codiciable parezca como un horrible desierto. Abraham no pudo amar más la tierra, la que fluye leche y miel. ¿Por qué? Su corazón estaba en Cristo, su mirada estaba en Él, su amor era el cielo, la gloria, el reino venidero. Esa es la fe verdadera, la del que transita y la del que no claudica hasta que llega al final. Por eso dice lo siguiente: Él en la tierra prometida, en donde pudo clavar una ciudad, solamente su corazón lo llevó a plantar tiendas. Un palo cavado, acá hay constructores, entienden bien, es fácil de desarmar. No tenés hierro, no tenés mezcla, no tenés piedra que romper. Es un toldo, es una tienda. Él vivió en esas tiendas con Isaac y Jacob. Sus hijos vivieron con él, estaban con él, iban con él, crecieron con él y vivieron con él bajo la guía de Dios. Pero entiendas, y mi pregunta es, ¿por qué entiendas? Porque él nunca echó raíces de nuevo después de que el Señor se las cortó. Amado hermano, si hay un mensaje que la epístola de Santiago entrega, es este pecado de intentar echar raíces en el mundo y esperar al Señor de una manera impía. Ese es el mensaje de Santiago. Ese es el pecado. Ese es el hombre de doble ánimo. Ese es el que ha caído en pecado. Ese es el que tiene que ser restaurado. Ese es el mensaje. Eso es lo que no vivió Abraham. Abraham fue llamado, salió y no claudicó en el medio. La palabra dice que él actuó de esa manera porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba buscando construir la gran ciudad. Él entendió que fue llamado a una vida diferente, que fue llamado a un testimonio diferente. Él fue peregrinando y fue dando luz y arrojando luz a todos los que le vieron salir de la idolatría en la cual lo criaron sus padres del otro lado del río. Esos se contactaron con Abraham, esos recibieron el testimonio de Abraham de que él ahora adoraba a un Dios vivo y verdadero y va camino a una gloria. Todos esos idólatras, todos arraigaban sus vidas en grandes ciudades, que son los restos que se encuentran de piedra por los geólogos y estudiosos hoy. Las ciudades primitivas. Piedra, ladrillo, establecimiento, sentido territorial, amor por el lugar, deseo por lo humano. Abraham mostró su fe con las raíces terrenales cortadas. Esto quiere decir que caminó sobre la tierra con un corazón elevado en el sentido de la dirección del cielo. Y esto solo lo puede provocar Jesús, siendo Rey del corazón. ¿Por qué actuó Abraham? Lo dice, porque él esperaba.
La persona que espera es la que tiene fe. Y la meta que él esperaba es la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la restauración final, es la nueva Jerusalén, es la ciudad de la cual habla Pablo, es la ciudadanía de los santos, es la ciudad de la cual habla Juan en Apocalipsis, es la ciudad que el mismo escritor a los hebreos les va a revelar más adelante. Es Cristo restaurando todo lo que el pecado destruyó. Y Abraham creyó en Jesús y amó tanto a Jesús que su amor por Jesús, su entrega por Jesús, su amor por Dios, su entrega por Dios, hizo no solo que se desarraigue y se transporte, sino que sea fiel en medio del transporte. Él no volvió a amar lo material. Él no volvió a amar el pecado. Él no volvió a amar la tierra. Él estuvo en la tierra prometida como un extranjero, como un peregrino. Estoy, pero no es mío. Imagínate, simplemente para darte una idea, que te dejen vivir en una casa en donde nadie te dijo que en la escritura está tu nombre. Y toda la vida viviste temiendo que alguien venga y te saque, que caiga el dueño, que te intimen, que venga la justicia, que caiga el juez con el poder judicial. Y estuviste 30, 40, 50 años como sentado en una alfombra de clavos cuando la escritura estaba tu nombre. Eso es lo que vivió Abraham. Él tenía la escritura a su nombre. Y él vivió como un peregrino. Pero ¿saben? Nunca tuvo miedo a lo porvenir, porque su mirada estaba puesta en Jesús. Por eso es que cuando Pablo les escribe a los de Colosas en el capítulo 3, él les dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, en el original la mente en nos. Poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. La máquina te cortó las raíces y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una meta, esa es la gloria. Cuando Cristo, dice allí Pablo a los colosenses, cuando Cristo se manifieste, esa es la ciudad que él esperaba, ese es el momento del encuentro final, esa es la gloria final. Cuando Cristo se manifieste, entonces, le dice Pablo a los colosenses, ustedes serán manifestados con él en gloria. Ahí te vas a dar cuenta que la mejor elección fue no amar al mundo. Ahí te vas a dar cuenta que si Él te desarraigó y te llamó para trasladarte al otro lugar, es que tú tenías que salir. Ahí te vas a dar cuenta que todo esto es efímero, pasajero, terrenal. Que los bombones, los placeres y los deleites solo acaban con el cajón. Pero si tu mirada está puesta en Jesús, hay un premio eterno de gloria. Él les dice: vengan a la fe de Abraham. Vengan a la fe de Abraham. Esa es la fe que ustedes no tienen. No la tienen porque no creyeron, no se desarraigaron, no lo abrazan y para colmo al medio estaban buscando irse. Y Él les dice: cuando el Espíritu llama, corta las amarras y da poder para seguir aborreciendo el pecado. Amada iglesia, el secreto no es la estructura legal. El secreto de nuestro poder como iglesia de Cristo es la piedad del corazón. Por último y para terminar, el pasaje nos conecta
al poder de la fe. Dice, por la fe, también la misma Sara. Sara era la esposa amada de Abraham. Sara era la mujer fiel, Sara era la mujer temerosa de Dios. Sara era la mujer ridícula que andaba con vestidos sueltos para que no se le note el cuerpo, ¿viste? Era la mujer ridícula para la antigüedad, pero era la mujer que temía a Dios. Sara era la que llamaba a su esposo Señor, porque aprendió que si era una hija de Dios, su marido era su autoridad. Porque el Dios al cual amaba era el que estructuró esta manera para que los hombres vivieran. El varón, cabeza y guía de la mujer, y la mujer sin resistir rebeldemente la guía de su hombre, de su marido. Sara se ataviaba, dice la palabra, como lo hacen las santas mujeres que temen a Dios, con un atavío contracultura. Y tú dices, todas las mujeres andaban ataviadas. Perdé cuidado que la que tenía impiedad en el corazón se mostraba, y bien mostrada. Y te lo puedo leer en la Biblia. El punto es que esta Sara era una mujer de fe. Era la mujer desarraigada del amor material, de la carnalidad, de su egoísmo placentero y femenino. Dejó de disfrutar lo que una mujer pecadora disfruta, el deseo de ser el centro de la escena, de que todo el mundo se le rinda, de que todo el mundo la observe, de que todo el mundo la halague, la adore. Ese sentimiento de pecado y de impiedad carnal no estuvo más en Sara desde que conoció a Jesús. Ahora su cuerpo era para Dios porque su corazón era para Dios. Ahora su vida era de Dios. Y como su vida era de Dios, mostró su fe en Dios amando a su marido. Y cuidando a sus hijos. Y viviendo una fe contracultura. La ridícula que en las playas del verano no se ponía bikini mostrando todo su cuerpo. La ridícula, pero de Dios. Esta Sara, con casi un siglo y sin el proceso biológico normal de la ovulación de una mujer joven, quedó embarazada de un hombre que, habiendo perdido la intensidad de cualquier semental joven, no le podía dar un hijo. ¿Y esto por qué fue? Porque Jesús obró en ellos. Esa es la fe que nos conecta con el poder, lo imposible. Y hay algunos que lo toman de manera literal. Entonces, no estoy diciendo que si hay una persona que no puede tener hijos en esta mañana aquí, vaya a tenerlos porque Hebreos dice que Sara... No estoy diciendo esto porque el pasaje nos conecta al poder de la fe aplicado en cada caso en particular. Estoy diciendo que la fe de Sara permitió que la fe de Abraham en la promesa de Dios se pudiese materializar
dándole un hijo. Eso es lo que dice el pasaje. La creencia de Sara permitió que la fe de Abraham en el llamado de Dios pudiese bajar al plano humano, porque a la larga tenía que haber unión con su mujer para que exista la descendencia. Si no, nunca hubiera habido un Isaac, nunca hubiera habido un Jacob, nunca hubiera habido un Israel. Pero es que estamos frente a la realidad. La fe salvadora es una vida que te conecta con lo imposible. Lo imposible del que tiene paz cuando no tiene recursos. Lo imposible del que tiene paz cuando le falta un trabajo. Lo imposible del que pone paz cuando es agredido. Solo ocurre cuando reina Jesús. Lo imposible de no vivir bajo la cultura impía que nos presiona, viviendo la santidad en un mundo que no quiere nada que ver con ella. Lo imposible de hablar distinto a ellos, lo imposible de pensar distinto a ellos, lo imposible de actuar diferente a ellos. Esta es la fe de Abraham y Sara. Somos llamados en esta mañana a esa vida de fe. Yo no puedo dejar de insultar, lo traigo ya en mis genes, pastor. Yo he sido muy boca sucia cuando fui niño. Y muchas veces me tengo que arrepentir cuando se me escapa alguna hoy. Pero hemos sido desarraigados para transitar hacia la gloria. Yo no puedo dejar el mal pensamiento, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar. Tú puedes dejar todo, como Abraham dejó su tierra, su parentela, dejó todo, dejó lo que le rodeaba, dejó todo y salió. Sí puedes, porque estás en Cristo. La fe salvadora te conecta a lo imposible. Lo imposible fue que un hombre de 100 años le haga un hijo a una mujer de 90 y pico y que quede embarazada. ¿Se puede imaginar usted esto? El cuerpito de una anciana con la panza grande, todo a destiempo. Realmente Dios dijo, este es mi poder, yo con la vida hago lo que yo quiero y con las personas también. Por eso tú, cuando tienes fe, no puedes llegar a decir, yo de mi vida hago lo que quiero. Somos llamados por el Señor en esta mañana a entender que una vida de fe es una vida de poder. El poder de dejar de pecar de manera práctica es lo que nos enseña la fe de Abraham. Somos llamados entonces a entender que el Señor nos ha sacado de un reino para colocarnos en otro. ¿Se han cortado nuestras raíces verdaderamente? ¿Es Jesús tu Señor, el que ha cambiado tu corazón de tal manera que no tanto por lo que dejaste de hacer, sino por no desear hacerlo, se muestra en tu vida que Jesús es Rey? En segundo lugar, hemos sido llamados a la paciencia del peregrinaje. Él estuvo pisando el vergel, la leche y la miel, nunca lo creó suyo, lo creyó suyo. Pero nos aferramos al auto, a la tierra, al campo, a la casa,
a lo mío. A la cuenta. ¿Estamos caminando con los pies sobre la tierra, pero con el corazón despegado de la tierra en el sentido al cielo? Gráficamente, estamos viviendo en una vida de aborrecimiento al pecado y de constante arrepentimiento y confesión, aferrados a la piedad, confrontados a nuestra propia realidad de que debemos cambiar tal mal pensamiento, lo debemos abandonar tan mala intención, debemos abandonar tan mala práctica. Estamos en un peregrinaje. Hemos sido llamados en esta mañana a vivir una vida de poder. Es el poder de la transformación. El poder en donde Dios te muestra que tu fe en Él hace que Él sea el artesano de tu vida y te lleva por el camino donde Él quiere, no por el donde tú quieres. A través del poder de lo que es sobrenatural, pero que ocurre en tu vida. El cambio del pensamiento, el cambio de cómo ver la vida, el cambio de cómo actuar en la vida es evidencia de una fe que salva. Eso es un cambio poderoso, es un milagro. Hace que una persona reaccione ante una circunstancia de una manera distinta cuando estaba habituado por su crianza a hacerlo de otra forma. Esta es la fe de la Sara embarazada a los 90 años. La de un Abraham imposibilitado siendo padre. Y te invito, amada iglesia, a que nos postremos ante Jesús en esta mañana para vivir esta vida de fe. La vida de los que salieron del antiguo reino. La vida de los que pasan por la tierra mirando la hermosura de la leche y la miel, pero nunca amándola. La vida de los que en ese acto de fe van recogiendo las experiencias del poder de Dios que mata el pecado en vos para formar a Cristo dentro tuyo. Padre, gracias quiero darte en esta mañana por tu palabra bendita y maravillosa. Te pedimos perdón, Señor. Somos tan proclives, somos tendientes a lo malo siempre. Señor, qué descanso nos provoca cuando no nos engañamos a nosotros mismos y nos sabemos pecadores diariamente necesitados de tu gracia y de tu perdón. Señor, gracias por llamarnos a ser de Cristo. No podríamos haber conocido el aborrecimiento de la maldad sin tu gracia. Pero a pesar de conocerlo, tu Santo Espíritu nos lo tiene que recordar cada día porque somos proclives a aferrarnos a lo que ya pasó. Queremos disfrutar, peregrinar hacia la gloria de una manera limpia, mostrando a Jesús en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Haznos más aptos hoy para mostrar el reino tuyo en nuestra vida. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.